¿Cómo están? Yo soy Vicky y hoy les traigo este punto que me tiene enamoradísima. Es tendencia a nivel mundial. Queda precioso, súper delicado y el modelo todo derechito como a mí me gusta, así que comencemos. Nuestra tienda física queda en Mar del Plata y hacemos envíos a todo el país todos los días. Les dejo la lista de materiales para que nos puedan hacer el pedido. Tenemos unos colores hermosísimos, así que se comunican con nosotros por WhatsApp y les enviamos catálogo y precios. Vamos a tejer primero la muestra. ¿Para qué sirve? Para practicar el punto, fundamentalmente, pero también para ver cuántas cadenitas tienen que poner. Según el hilado que elijan, según el talle, va a variar la cantidad de cadenitas. Entonces, sí o sí hay que tejer una muestra para después medirla. Así que, como el punto requiere que sean cadenas múltiplo de 8 más 1, yo voy a poner 24 más 1, 25. ¿Sí? Así hacemos una muestrita de 25 cadenitas. Acá tengo las 25 cadenitas y voy a comenzar subiendo con 3 cadenas. 1, 2, 3. Representan un punto vareta o punto alto, estas 3 cadenitas. Esta donde tengo el dedo es la cadenita de base de esa vareta, así que voy a picar en la quinta cadenita, haciendo una lazada en la aguja. Voy a tejer un punto vareta o punto alto. Pico, traigo la hebra, con otra hebra cierro 2 lazadas y con otra hebra cierro 2 lazadas. Ese es el punto alto o punto vareta. De esta forma me quedan 2 puntos vareta uno al lado del otro. El que hicimos con las 3 cadenas de subida y este que acabamos de tejer. Ahora, 5 cadenas al aire, 2, 3, 4, 5. Voy a saltar 5 cadenas de base, 1, 2, 3, 4, 5. Y en la sexta voy a hacer otro punto vareta o punto alto. Así que lazada en la aguja, pico, traigo la hebra, cierro 2. Y con otra hebrita cierro 2. Lazada en la aguja, en el punto siguiente voy a hacer otra vareta y en el punto siguiente otra vareta más. Son 3 varetas, una al ladito de la otra. Así me va a quedar 2, 5 cadenas al aire, 3 varetas y ahora voy a continuar repitiendo 5 cadenas al aire. Voy a saltar 5 cadenas de base y en la sexta un grupito, arranco con la primera, 3 varetas una al ladito de la otra. 1, 2 y 3. Esto es lo que van a ir repitiendo. 5 cadenas al aire, 3 varetas. Ahora ya estamos llegando al final de la muestra, así que hacemos 5 cadenas al aire y la hilera va a terminar con 2 puntos vareta en lugar de 3, así como comenzó. Entonces, contamos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en la sexta pico, hago un punto vareta y me queda la última para el último punto vareta. Esta es la primera hilera. Vamos con la segunda. Subimos con 3 cadenitas que van a representar un punto vareta, lazada en la aguja y giramos el tejido. La segunda hilera vamos a hacer 9 varetas en cada uno de estos huecos que tenemos acá. Así que adentro del huequito hacemos 9 puntos vareta. 3, 4,
5, 6, 7, 8 y 9. Avanza rápido porque no hay que picar, simplemente con meter la agujita ahí en el hueco, ya está. Ahí tenemos 9 puntos vareta, salto al siguiente hueco y hago lo mismo, 9 puntos vareta. Así es toda la segunda hilera. Ya hice las últimas 9 y ahora la hilera siempre tiene que terminar igual que como empezó. Acá empezó con una vareta que hicimos con las 3 cadenitas de subida. Así que vamos a picar en la tercera cadenita de subida de la hilera anterior, que está acá, y vamos a hacer un punto vareta. De esta forma terminamos la segunda hilera. La tercera hilera es otra vez de formar estos arquitos con cadenas al aire y va a ser así. Subimos con 3 cadenitas que representan la primera vareta y vamos a hacer 2 cadenitas más. En total, en la tercera hilera subimos con 5 cadenitas, lazada en la aguja, y vamos a posicionarnos en la cuarta vareta de la hilera anterior. Ahí vamos a hacer el grupito de 3 varetas, una en la cuarta vareta, otra en la quinta y otra en la sexta de la hilera anterior. ¿Ven? Ahora 5 cadenas al aire y otra vez vamos a ir al centro de este abanico. 1, 2, 3, en la cuarta vareta el grupito de 3. En la cuarta, en la quinta otra y en la sexta la última del grupito de 3. Eso es lo que vamos a repetir en esta hilera que es la número 3. 5 cadenas al aire y el grupito de 3 varetas en el centro del abanico de la hilera anterior. Cuando llegan al final de la tercera hilera, recuerden que siempre tiene que terminar como empezó. Acá empezamos con un punto vareta y 2 cadenas al aire. Hicimos 5 cadenitas. Así que ahora voy a hacer 2 cadenas al aire, 1, 2, y la última vareta picando acá en la tercera cadenita de subida de la hilera anterior. Cierro la hilera tal cual como comenzó. Vamos a la cuarta hilera. Subo con 3 cadenitas, giro el tejido y voy a hacer en este huequito 4 puntos vareta. 4 puntos vareta acá, en el primer huequito. 1, 2, 3 y 4. Ahora voy a ir al siguiente huequito y todos los que vengan y voy a hacer las 9 varetas que van en el huequito completo. Acá hacemos 4 porque es como si fuera medio, ¿sí? Entonces en los siguientes vamos a hacer 9, que es el abaniquito completo. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En el de al lado, lo mismo, 9 puntos vareta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahí los desparramamos
y llegamos al final de la vuelta, que va a tener que terminar como empezó. 4 puntos vareta en el huequito y una vareta al final. Así que hacemos los 4 puntos en el huequito, 3, 4 y un punto vareta en la tercera cadenita de subida. Ahí. ¿Ven cómo se van intercalando los abanicos? Ahora subimos con 3 cadenitas que siempre representan un punto vareta y ya vamos a repetir la secuencia de cómo empezamos la primera hilera. ¿Cómo fue? Un punto vareta y otro punto vareta al lado, en el punto siguiente. Acá. Punto vareta. Y a partir de acá, 5 cadenas al aire. Y vamos a hacer los grupitos de 3 puntos vareta en el centro de cada abanico. El centro del abanico es el cuarto punto vareta. Ahí 1, 2, en el de al lado el tercero y 5 cadenas al aire, 4, 5. Vamos a hacer el siguiente grupito. Ya nos toca terminar la hilera en el próximo tal cual como empezó. Así que son 5 cadenas al aire, un punto vareta acá y un punto vareta en la tercera cadenita de subida. Así que vamos a ir repitiendo esta secuencia todas las hileras. ¿Qué nos toca hacer ahora? Recuerden lo mismo que hicimos en la segunda hilera. Subimos con 3 cadenas que representan una vareta, giramos el tejido y hacemos 9 puntos vareta en cada uno de los huequitos. Ya estamos repitiendo la segunda hilera. Yo les voy a dejar el gráfico del punto, así lo pueden tener a mano, si quieren le hacen captura de pantalla como para imprimirlo. Acá está la explicación de forma verbal y ahora les dejo el gráfico para que puedan tenerlo a mano y seguirlo. Como les decía al comienzo de la explicación del punto, esto les va a servir para practicarlo, pero también para saber cuántas cadenitas tienen que colocar según su talle. Miden cuántos centímetros representan las 25 cadenitas que colocaron para la muestra y ahí pueden saber cuántas cadenitas colocar. ¿Ven? En este caso 25 cadenitas representan 12 centímetros. Así que pueden calcular mediante la regla de 3 simple o también midiendo esta muestrita arriba de alguna prenda que a ustedes les guste cómo les queda para hacerla de la misma medida. Pueden utilizar la muestra para posarla sobre el cuerpo y ver cuántas necesitan para rodear la parte de adelante. Yo sé que necesito 4 de estas, entonces como son 25 puntos, me doy cuenta que voy a necesitar alrededor de 100 cadenas para mi talle. Pero eso lo saben solamente si tejen la muestra, porque depende del grosor del hilado que elijan y depende de su talle. Yo voy a colocar entonces alrededor de 100, respetando el múltiplo del punto, y ustedes van a colocar la cantidad que necesiten según el tamaño que vayan a tejer la prenda. Tanto para la espalda como para la delantera vamos a hacer el mismo cuadrado. Este mide 50 centímetros de ancho y coloqué 105 cadenitas. Esto comienza desde acá. ¿Sí? Yo lo voy a armar de arriba hacia abajo para que me queden las onditas estas en la parte de abajo de la prenda.
Entonces, coloqué 105 cadenitas, tiene que ser múltiplo de 8 más 1. Así que 104 es múltiplo de 8, le sumamos una 105, que miden 50 centímetros. Ustedes pueden colocar la cantidad de cadenitas que quieran según el talle, pero tiene que ser múltiplo de 8 más 1. Y de largo medí, son 47 centímetros más o menos. Entonces tenemos este rectángulo y uno exactamente igual para la delantera. Ahora vamos a coser la parte de los hombros y dejamos un huequito acá para la manga y cosemos el lateral de la prenda. Comenzamos por el hombro entonces, enfrentando los derechos del tejido, y vamos a ir tomando un puntito de cada lado en la parte donde está la vareta. Lo agarramos así de atrás. Y en la parte donde está la cadenita, hacemos un puntito dentro de cada cadenita. Enganchamos de un lado y del otro la parte interna de la cadena. Ahí. Nos metemos adentro de la cadenita y vamos una vez a cada lado. Ahora nos toca de nuevo la vareta, así que tomamos una vareta de atrás y después la otra del otro lado. Así vamos cosiendo los hombros, dejando en el centro aproximadamente 25 centímetros. En mi caso voy a coser 12 centímetros de cada lado y me van a quedar 26 en el centro. Ahora vamos a coser los laterales dejando más o menos 18 centímetros libres de arriba hacia abajo para luego acá colocar las mangas. ¿Sí? Acá va una manga, así que cosemos de abajo hacia arriba dejando ese huequito para la manga. También enfrentando los derechos de la prenda, voy tomando el costadito de una vareta de un lado y lo mismo del otro lado. En este lado tengo cadenitas de subida porque es la vuelta inicial y así voy haciendo la costura invisible, tomando de un lado por dentro de la vareta y del otro lado ahí están también vareta o cadenitas de subida. Para la sisa voy a hacer primero toda una hilera de medio punto, así que subo con una cadenita y voy picando un medio punto. El medio punto es así: clavo la aguja, traigo hebra y cierro los dos juntos. Es medio punto o punto bajo. Voy a hacer entonces un medio punto o punto bajo en cada huequito y la cantidad tiene que ser múltiplo de 8. Esta vez no tiene que ser múltiplo de 8 más 1 porque vamos a tejer en redondo alrededor de la sisa. Acá tengo la vuelta de medio punto casi terminada. Voy a hacer un punto deslizado enganchando la cadenita de subida que hicimos para comenzar y ahí ya está la primera hilera. Ahora comencemos con el punto tal cual como lo hicimos en plano, pero esta vez lo vamos a hacer en redondo. Así que comenzamos con 3 cadenitas de subida y una vareta, 2 varetas. ¿Ven? Acá ya comenzamos con el grupito de 3.
No necesitamos hacerle borde de un lado y borde del otro porque es en redondo. Así que 3 varetas, 5 cadenas al aire, saltamos 5 cadenitas de base y en la sexta hacemos el siguiente grupito de 3 varetas. 1 al lado otra y al lado otra. Así vamos repitiendo toda la hilera. 5 cadenas al aire y 3 puntos vareta. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí, en el sexto. Para cerrar esta hilera vamos a hacer las 5 cadenitas al aire y vamos a picar en la tercera cadenita de subida del grupito que arrancó esta vueltita. Ahí. Ahora nos tenemos que trasladar hasta acá, hasta este hueco. ¿Se acuerdan que en el hueco van 9 varetas? Entonces, con un punto enano o punto raso, vamos a ir deslizándonos. Uno, en el de al lado voy a hacer otro. Y uno más para ya colocarme en el centro, adentro de este huequito. Y ahí comienzo con 3 cadenitas de subida para la primera vareta y 8 varetas más. Así que ahí tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 6, 8 y una más 9. Ahí, ahora saltamos al siguiente hueco y hacemos otro grupito de 9. Acá ya estoy en el último abanico de la hilera y lo que tengo que hacer para cerrarla es picar en la tercera cadenita de subida del primer abanico, ahí, haciendo punto enano. Ya tenemos las 2 hileras que vamos a repetir. En este caso, el grupito de 3 varetas tiene que salir del centro del abanico que tiene 9. Así que me voy a ir trasladando también mediante punto enano hasta la tercera vareta y de ahí ya salimos para arriba con 3 cadenas, la primera de las varetas, y tenemos que hacer 2 más. 1, 2. Y ahora sí continuamos con las 5 cadenas al aire y 3 varetas acá en el centro del abanico. Estas son las 2 hileras que vamos a repetir todo el tiempo. La hilera de las varetas y la hilera de estas cadenitas al aire. Cuando terminen el largo total de la manga que ustedes quieran, tiran del último hilito y con la ayuda de una aguja de coser vamos a cerrar la hilera bien para que no se note, pasando por atrás no de la tercera cadenita de subida, sino del puntito siguiente. Ahí pasamos por atrás y luego nos metemos en el punto de donde sale la hebra. Metemos la aguja ahí y queda disimulado el comienzo y de la vuelta no se nota. Escondemos esto hacia atrás, para un lado y para el otro. Así podemos cortar la hebrita y no se escapa. Por último voy a hacer una vueltita de punto vareta o punto alto alrededor del escote. Así que subimos con 3 cadenitas y vamos haciendo puntos altos. Acá en las cadenitas serían 5, que son las cadenitas que saltamos. 3,
4 y 5. Una en cada uno de estos puntos vareta que tenemos por aquí. Y después 5 adentro del huequito. Así vamos a dar toda la vuelta alrededor del escote para darle una terminación. Les vuelvo a mostrar cómo queda terminado, súper fácil para cualquier talle. El punto es adictivo, es hermoso hacerlo y avanza rápido, rápido. Así que espero que lo tejan, que lo disfruten tanto como yo y los invito a que se unan a nuestro Instagram donde compartimos promociones y nuevas ideas todos los días. Besos.